Bien, os decía, a mí me parece lo que mejor explica la situación de Europa y también la de España, que ahora hablaremos de ello, es centrarnos en la construcción del mito europeo y de todos los elementos que van mostrando que eso es una construcción y que no tiene ninguna base real. En ese mito, Europa aparece como un territorio desarrollado, portador de la cultura, del conocimiento, es la sede de la Ilustración y se sitúa habitualmente como el fondo del pozo occidental, del espíritu occidental. Yo creo que esa es la clave de la construcción europea, que es una auténtica farsa y una auténtica mentira, y que la pandemia lo que ha hecho es ponerlo un poco más en evidencia de lo que está habitualmente. Europa es un proyecto fracasado y roto desde su origen. La unidad europea se conforma tras la Segunda Guerra Mundial por un ejercicio de dominación de Estados Unidos, no por ninguna característica propia, y en su desarrollo desde ese momento no ha dejado, no ha abandonado ninguna de las prácticas seculares de horror, de violencia, de dominación, de colonialismo y de supremacismo. Pero eso no solo es hacia el exterior, sino que también es hacia el interior. Europa ha sido incapaz de dotarse de un proyecto común que vaya más allá de la OTAN y del Banco Central Europeo. Fue incapaz de sacar adelante la Constitución, se le ha escapado el Reino Unido caminando hacia el fortalecimiento del eje anglosajón y tiene elementos tan curiosos. ¿Puedo mandar un correo mientras que se habla? Por favor, poner el micrófono en mute. Bueno, y tiene, ya te digo, en su seno elementos tan curiosos como Polonia y Hungría, que se apartan total y absolutamente de las directrices europeas en términos políticos e ideológicos. Todo esto sucesivamente se va resolviendo con parches, se van dando pasos que cada vez se apartan más de lo que puede ser cualquier construcción común, y así sucedió después del fracaso de la Constitución Europea, donde los grandes se reúnen y hacen una declaración de intenciones de lo que es Europa, el colmo de la desfachatez. Bien, no vamos a decir el nivel de subordinación a la política exterior de Estados Unidos y al proyecto imperialista, porque es de todos conocido, y lo que hay que señalar que es activo permanentemente en todos los órdenes, en el orden económico, en el político, en el militar y en el ideológico. Bien, esa es la Europa subyacente al desastre de la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es poner eso en evidencia, aportar datos y elementos que nos ayudan a comprender esa situación. En primer lugar, yo creo que son rasgos fundamentales, voy a señalar alguno. La pandemia ha puesto en evidencia el fraccionamiento de la Unión Europea, ha puesto en evidencia la competencia y la insolidaridad, la profunda desigualdad entre el norte y el sur, su incapacidad para articular una estrategia común frente al coronavirus, la ineficacia de su modelo de acción, ahí están los resultados, y todo esto lo ha intentado soslayar, que no resolver,
con el lanzamiento de la gran campaña de las vacunas, que a su misma vez está demostrando ser una campaña altamente ineficaz, por lo menos en su arranque, con no solo la manipulación de las asignaciones y demás, sino además con la incapacidad de suministrar adecuadamente las vacunas que se producen, que además se ha hecho en base a la ocultación y el desprestigio sistemático de cualquier otra vacuna producida en el mundo, de forma intencionada. No solo se ignoran, sino que además se critican sin ninguna base real. Más bien se descalifican, no llega a ser una crítica, ¿no? Además de eso, ha demostrado el apoyo incondicional a las grandes corporaciones, en este caso a las farmacéuticas, y su impulso al dominio de lo privado sobre lo público, suministrando ingentes cantidades de dinero a esas compañías privadas para el desarrollo de esas vacunas. Para completar el panorama, el desarrollo de un autoritarismo interno y de hacer prevalecer la imagen bondadosa y humanista del ejército frente a su papel represor y bélico. Y por último, el desarrollo de lo que los compañeros que llevan las víctimas y las resistencias califican de la tanatopolítica en torno a la emigración. Todo ello saltándose las normas, las instituciones y todo aquello que se suponía que representaba Europa. Legalidad, orden, humanidad. En ese trayecto tiene un papel fundamental porque es ese papel belicista, subordinado, es el cerco a Rusia. Estados Unidos le ha entregado el papel de gendarme de la zona, que ya era histórico, y en este momento está en pleno desarrollo. Europa no solo asume políticas que le perjudican internamente, como pueden ser las sanciones, sino que tiene un desarrollo militar impresionante en torno al cerco a Rusia, pero es que además intenta también acercar a Rusia en el plano ideológico, cultural, denostando, mintiendo del peligro de agresión que supone Rusia, llevando a cabo ese efecto mediático con todo un dispositivo vinculado además a las tácticas militares. Bien. Además de todo eso, todo el excedente poblacional no está siendo tenido en cuenta en los procesos de la pandemia, ya había sido abandonado en la crisis iniciada en octubre de 2018 y con esta situación lo único que ha hecho es intensificarse. Y la otra hazaña del espíritu europeo es el supremacismo del norte sobre el sur. Supremacismo que se ha visto en todos los ámbitos, se ha visto en la pandemia, se ha visto en los confinamientos, se ha visto en las vacunas, en que siguen practicando esa forma supremacista de que el sur realmente no es Europa, que Europa son los países desarrollados del norte y el sur simplemente son los acompañantes de ese proceso histórico. Muy bien. Pues... Una nota también sobre España, es también la misma historia o parecida. En el caso de España, los mitos que han funcionado y que están ahí vigentes son el mito de la transición y el mito del desarrollo. Considerarnos un país desarrollado y considerar que ha existido una transición de la dictadura a la democracia y que eso es lo que prevalece en este país.
Los datos de antes del inicio de la pandemia, como ya se ha señalado, son terribles. El desempleo, la precariedad, la permanencia de las políticas de ajuste, recogido en gran parte por alguien que no es sospechoso, que es el relator de Naciones Unidas sobre su informe de la pobreza a finales de 2019. Además de eso, este país mantiene una crisis interna importante, una corrupción que llevó al cambio de gobierno, una salida abrupta y represiva al problema planteado en el proceso catalán, una descomposición de sus propias instituciones que se ve reflejada en el Consejo General del Poder Popular y la extrema derecha, tercera fuerza política en el Parlamento. La pandemia llegó en esa situación, ahí se descargó la pandemia y los resultados pues, son los que todos conocemos porque eso los vivimos directamente, no hace falta que nos lo cuente nadie desde fuera. La destrucción del sistema sanitario se ha completado y se ha completado porque no se ha reforzado ni se han resuelto los problemas estructurales que venían, sino que simplemente se ha parcheado y se ha intentado salir adelante con lo que sea. Lo mismo en su estructura social, y el caso más evidente pues son las residencias de mayores, ¿no? Que no vamos a hablar de eso porque no tenemos tiempo, pero es por citarnos simplemente, ¿no? Donde se mezcla, por un lado, las políticas de rapiña, como las autoridades vacunándose, saltándose la cola, o las políticas de inacción, como era esta de las residencias de ancianos, el problema surgido a partir de nuestro peculiar sistema de descentralización político-administrativa que ha llevado a una descentralización de responsabilidades que ha creado un caos inmenso y una política de información a la población y de formación que es errática y contradictoria, prácticamente asentada en el caos. Lo que ha hecho que la población desconfíe de la información que se da, tiene muchos motivos para ello, y acometa actitudes absolutamente irresponsables. En este momento, como todos sabéis, porque es noticia del día, ya se ha producido el colapso sanitario, hablando únicamente de los hospitales, sin mencionar, como os decía ayer, ni la atención especializada ni la atención privada. Y por último, para acabar, el consabido sometimiento a la política exterior de Estados Unidos en plena pandemia. Se aprobó un proyecto no de ley que condenaba a Nicaragua, se aprobó un proyecto no de ley que condenaba a Cuba, acaba de hacer declaraciones el presidente del gobierno diciendo que no reconoce al gobierno venezolano y seguiríamos así con una serie de acciones que están ahí, que se pueden consultar, que están en el boletín oficial del Estado, es decir, no son informaciones de prensa ni muchísimo menos. Continúa siendo el vector de Estados Unidos en Europa para el desarrollo de estas políticas y, por supuesto, mantiene esa subordinación en el plano militar y ahora, dentro de unos meses, nos toca la renovación del Tratado sobre las bases militares norteamericanas en España, que, como ya nos comentó Manolo, pues va a seguir adelante, se va a prorrogar y se va a seguir y probablemente intensificar. Leía en estos días un sobre la participación de los militares españoles en las prácticas imperialistas en aquellos lugares donde nosotros estamos presentes, citaban exactamente Afganistán, y es como otros países, como Australia, se citaba el tema de Australia y de algún otro, como
coparticipantes con los Estados Unidos en las torturas a los presos, y las tropas españolas han participado de esas prácticas. Curiosamente, hay otros países donde esas conductas han sido censuradas, incluso se han deshecho unidades completas del ejército por haber estado implicados en esas torturas, pero en el Estado español no ha pasado nada de eso, eso está totalmente oculto y ha pasado inadvertido, a pesar de que hay evidencias y denuncias de esas prácticas. En resumen, en mi opinión, y sería la propuesta de discusión, España no es ni más ni menos que un enclave de Estados Unidos en este territorio, en Europa. Somos un territorio subordinado desde todo punto de vista, sobre todo militarmente, pero no solo, y ese eje de Estados Unidos y sus aliados, al que pertenece también el Banco Central Europeo, son nuestros dueños y señores. Ya. Gracias, Eduardo. Bueno, desgraciadamente nos quedan 8 minutos para cumplir nuestro plan. Y bueno, vamos a tener que ser muy breves en las intervenciones. Yo me había apuntado, no voy a decir lo que tenía pensado porque yo creo que no tenemos el tiempo. Solo añadir un par de apostillas, pero yo creo que incluso cedo la palabra a Ángeles y dejo mi intervención para otro momento. Tenemos que terminar porque tenemos esperando al embajador de Nicaragua y vendrá a continuación. Tenemos el descanso por medio y me temo que vamos a tener que reducir a mínimos este ciclo. Ángeles, por favor, sé muy breve. Yo renuncio a mi palabra. Sé muy breve y pasamos al siguiente tema porque desgraciadamente la agenda ha colapsado y no podemos cubrirlo. Voy a intentar solo enunciar los temas, porque yo quería hacerles o pedirles una intervención, aunque sea alargar un poco la agenda, a nuestros compañeros latinoamericanos que están aquí hoy en la sala. Yo creo que esto que nos ha planteado Eduardo de los mitos, yo creo que el mito que ha circulado y que ha estado presente durante los últimos años en América Latina sobre España, cómo se ha visto el papel de España, yo no tanto de Europa como de España. Y yo siempre he percibido que era una construcción imaginaria de España muy contradictoria. El tiempo que viví en México me di cuenta de eso, es decir, la visión que tenían de España era muy contradictoria. Por un lado, esa especie de bronca con el pasado colonial español y que tiene que ver con la desigualdad de clases y con la estructura de clases que se dejó en ese país, ¿no? Con las élites. Pero también había esa fascinación por esa idea que nos ha contado Eduardo, ¿no? de España como un país que había salido de la dictadura, desarrollado, homologado a los países europeos, etc. Entonces yo quería trasladarles un poco esa pregunta de hasta qué punto la pandemia, pero antes de la pandemia, la bronca con nuestro jefe de Estado, con el rey y no con Chávez. Chávez puso sobre la mesa, de verdad desenmascaró lo que era el gobierno y el Estado de España. Y yo quería trasladarle las preguntas si nos hablaran hasta qué punto se ha ido fragmentando, se ha ido fisurando esa imagen de España de los latinoamericanos. Eso por un lado. Y luego la otra, muy cortita, que lo dejo en el aire, el caso de las resistencias en España. En los últimos años, desde el verano, he estado trabajando el tema del trauma social. Una de las cosas que he trabajado es como en este país no solo existe el trauma de la guerra civil, existe el trauma de la transición, una transición que no repara, sino que retraumatiza. Hemos hablado de ello en varios conversatorios, con esas leyes de punto final, con esa continuidad institucional, y hasta qué punto la situación o el contexto actual de la pandemia, la pregunta es hasta qué punto no está bloqueando las resistencias que puedan surgir en la población española, resistencias de todo tipo, no solo a defenderse de las agresiones del Estado, sino a ir construyendo una alternativa política organizada
hasta qué punto está jugando ese trauma. Y hasta qué punto tenemos que explicar que la tercera fuerza política en este país es un partido fascista, que es Vox, y es la tercera fuerza política. Eso quiere decir que las bases, toda esta población trabajadora, que son la base de apoyo a estos partidos fascistas, hasta qué punto está funcionando todavía ese trauma social que bloquea. Y yo creo que como Frente Antiimperialista tenemos que entender eso, porque si no, no podemos hacer toda nuestra campaña, nuestra estrategia de solidaridad internacionalista con los pueblos que sufren agresión y porque ¿hacia dónde? En nuestro trabajo aquí, en nuestro terreno, ¿dónde va a ir? Sí, eso engancha, Ángeles, con lo que mencionaba antes Eduardo, de la participación de militares españoles en los procesos de tortura. El precedente es la participación de los militares españoles en las guerras genocidas en el norte de África, la brutalización del ejército y el gran escarmiento que se implementó en España en 1934, durante la Guerra de Asturias. Fue brutal, yo creo que no lo llevábamos interiorizado, y después se reprodujo a niveles masivos durante la propia Guerra Civil, con unos niveles de matanza. Ese trauma al que se refiere Ángel es el que ha liquidado también en buena parte la propia conciencia y la propia identidad nacional española. Pero ya también lo discutiremos con mucho más detalle, seguramente. Vamos a dejar un poco una ronda también a nuestros colegas latinoamericanos y a partir de ahí nuestros compañeros latinoamericanos y después ya, si no, cambiamos de tercio. No sé muy bien quiénes queréis hacer una intervención. Farruco, Elizabeth, no sé, como vosotros lo veáis, no estáis pidiendo palabra, pero es más que bienvenida. No tomáis la iniciativa. Sí, Farruco, están levantando la mano. Están levantando la mano, lo que pasa es que no se les ve. Vale, pues activa el micrófono y sí, muy bien. Gracias. No, yo lo que quería decir es que se me hace difícil entender la posición de España, concibiéndola incluso al Reino de España como esa estructura de poder. Ayer hablábamos de poder que está instalada desde hace 500, 600 años, quién sabe, ¿no? La misma estructura donde está una oligarquía en todos los sentidos, financiera, política, cultural, la presencia de la iglesia, todo eso, la tradición colonial, imperialista. Incluso considerando todo eso, no se entiende bien que España tiene como unas ventajas para, sobre todo los otros países europeos, para entenderse de una manera distinta con América Latina y el Caribe. Es evidente que allí hay unos lazos y hay unas relaciones que ella podría aprovechar incluso para beneficiarse económicamente. Pero ya la única cosa que a mí, la única razón de fondo que se me ocurre, aparte de la subordinación a los Estados Unidos, que cree que a lo mejor le conviene más, es volvemos al tema espiritual, una razón de soberbia colonial que todavía está allí, ¿no? Porque América Latina es indudable que va a ir emancipándose cada vez más, con distintas tácticas, estrategias, lo que fuera, distintas maneras de hacerlo, desde un progresismo más light a procesos revolucionarios. Pero es evidente que hay un pasado, ¿verdad?, que fue secuestrado por oligarquía y que todavía es muy fuerte en países como Colombia y Perú, Chile, pero que eso se va a ir disolviendo.
y no se entiende muy bien que España, digamos, la España del poder, no vea que eso está sucediendo y apueste de una vez por todas relacionarse con ese otro futuro de América Latina que para mí es innegable. Y además lo que asombra es que tengo la impresión de que España lideró la posición europea. O sea que realmente no entiendo muy bien. Seguramente ustedes tienen unas claves que yo no alcanzo a comprender. Seguramente tiene que ver con eso, que la oligarquía española y la latinoamericana no son muy diferentes en su voracidad y en su irracionalidad muchas veces, ¿no? Pero bueno, eso efectivamente es un tema complicado. Me gustaría que Pascualina, que está aquí, a quien saludo con todo el cariño, si pudiera también añadir algo. Sí, desde luego. No sé si Pascualina ahora mismo tiene bloqueado la comunicación. Tiene congelada la imagen. Sí, bueno, buenos días a todas y a todos. Buenos días. Bueno, sí, también resulta complicado, ¿no? Un poco ver, yo comparto con Ángeles esa contradicción de la percepción desde aquí, de esa España, bueno, primero el tema anticolonial que permea toda América Latina, y luego también esa visión de supuestas, no solamente España, ¿no? Sino en general Europa, que se había vendido y que se sigue vendiendo como potencias, ¿no? Y digamos, ese poder económico, además, sobre todo a partir de la década de los 70, 80, y a pesar de lo que estaba ocurriendo dentro de Europa, ¿no? En el tema económico, el desmontaje y ese paso hacia el neoliberalismo. Pero esas percepciones contradictorias pareciera que están allí. Creo que ha cambiado un poco, ha venido cambiando los últimos años, sobre todo en Venezuela a raíz de la revolución, y bueno, sin duda con el tema de la pandemia, ¿no? Esa visión que ahorita hay de Europa, que es la misma visión que el COVID ha venido digamos, a evidenciar de estos países desarrollados, que no es solo Estados Unidos, que no han logrado en el marco de la pandemia contener esa pandemia, ¿no? Más allá de los sistemas de salud y esa importancia que se le da a lo económico versus al individuo, al ser humano, ¿no? Entonces, creo que de un tiempo para acá han cambiado esas percepciones y particularmente con el tema de la pandemia que ha venido a evidenciar ese fracaso del sistema para dar respuesta a los pueblos. Pero más allá de eso, y un poquito relacionando con lo que se debatía ayer, es el rol de España, pero en general de Europa, en este nuevo reordenamiento mundial, que pareciera que es clave y es importante en el marco de esa pérdida de hegemonía que se comentaba ayer, y varios lo comentaban, no solamente Atilio, la pérdida de hegemonía de Estados Unidos en lo económico, incluso en lo militar. Y este reordenamiento donde estas potencias emergentes, China, Rusia, más allá de los sistemas económicos que tengan, están ocupando espacios, ¿no? Entonces el rol que pudiese jugar Europa en este reordenamiento, por ejemplo, con un sistema monetario, un sistema primero comercial distinto, ya estamos viendo todos estos acuerdos con el tema de la ruta y franja de la seda, donde Europa está, digamos, allí con decisiones importantes, pero que no es solamente un tema comercial, es un tema monetario donde se genera una amenaza al dólar y por lo tanto el poder hegemónico de Estados Unidos por la vía de su moneda, y también un sistema financiero donde también genera una amenaza a Estados Unidos que ha mantenido desde después de la Segunda Guerra Mundial ese poder del sistema financiero y la alcabala financiera mundial, ¿no? A pesar del surgimiento del euro, ¿no? En la década de los 80. Entonces, esa pérdida de hegemonía, de esa pérdida de espacio económico de Estados Unidos con su moneda y con ese sistema que en definitiva es lo que ha hecho que los pueblos del mundo que buscan, que quieren avanzar en revoluciones, que ha hecho Estados Unidos, como tiende la alcabala de ese sistema financiero, extorsiona, chantajea,
amenaza, y ese es el poder que tiene. Pareciera que hay un reordenamiento comercial, monetario y financiero. Entonces la gran, digamos, lo que habría que monitorear es el rol que va a jugar Europa en ese reordenamiento, ¿no? Que no es cualquier detalle. Ese reordenamiento, más allá de que no necesariamente ni automáticamente va a implicar un cambio del modo de producción capitalista, explotador, automáticamente, ni incluso del imperialismo como tal, porque una cosa es el imperialismo, incluso alguien lo decía ayer, una cosa son estos capitales concentrados, otra cosa es el imperio estadounidense, pero no es cualquier detalle el hecho de que esa pérdida de hegemonía, de espacio, aunque no se convierte automáticamente en un cambio del sistema, sí pudiese permitir que los pueblos, las revoluciones tengan menos obstáculos en la medida que Estados Unidos no tiene ese monopolio de la alcabala financiera para bloquear y chantajear, que por lo menos las revoluciones podamos avanzar sin tantos obstáculos como son, que no es solo el bloqueo, es el ataque a las monedas, etc. Pero entonces, digamos, viéndolo de forma integral y más allá de las particularidades de España o los países en Europa, es Europa qué rol va a jugar en ese reordenamiento, hacia dónde más se va a inclinar. Y allí también estamos viendo señales con lo del Brexit, ¿no? Pareciera que ya hubo una decisión allí de quiénes van a estar más del lado de Estados Unidos y bueno, habría que ver qué va a pasar con el resto de los países de Europa. Entonces, bueno, quería aprovechar la oportunidad y la palabra para comentar estos temas que están muy relacionados, viéndolo más desde el punto de vista geopolítico. Pues muchísimas gracias. Desde luego que todas las contradicciones que podemos ver y paradojas que podemos ver en el comportamiento de España o de Europa tienen que ver con sus propias contradicciones internas, no ya con su resistencia, sino entre sus propias oligarquías, unas más proclives a someterse y otras a defender sus intereses. Y desde luego dentro de Europa y de España hay una guerra y con una correlación de fuerzas en ese sentido muy compleja. Y probablemente eso es lo que aparentemente y desde fuera y también desde dentro da ese comportamiento errático, irracional y que no podemos entender bien, porque es realmente complicado. Elizabeth, si coges tú la palabra y nos das tu punto de vista, seguro que también nos aportas muchos elementos. Después de haber oído a Farruco y a Pascualina, estando 100% de acuerdo con lo que señalaron, yo agregaría solo una cosa. A futuro, ¿qué es lo que nos espera cuando la experiencia de América Latina es totalmente diferente a la de Europa? Por ejemplo, nosotros venimos manejando lo que es nuestra segunda independencia. Quiere decir que nosotros estamos hablando en términos gobiernos de derecha o de izquierda, pero hay un movimiento creciente a la descolonización. Hemos retomado el tema de la descolonización, incluyendo Estados Unidos, no como se creía en el pasado, que el colonialismo solamente era el viejo colonialismo español. Como hay un proceso que ahí venido viendo nuestra lucha anticolonial con la antiimperial, para nosotros está muy claro cuál es el enemigo. Por lo tanto, la asociación no es de gobierno a gobierno solamente, sino de pueblos y pueblos organizados, movimientos y relaciones entre movimientos. Fíjense lo que pasó entre Venezuela y Argentina durante el gobierno de Macri. Se mantuvo la relación entre los movimientos sociales. O sea, ya nosotros pasamos en América Latina a considerar que es fundamental la organización popular, independientemente de que el gobierno sea de derecha, como en el caso de Colombia, donde con pandemia y sin pandemia ha ido creciendo la lucha popular en Colombia, ha crecido en Perú, ha crecido en Chile, ha crecido en casi todos los países, incluyendo los que están más perjudicados con el problema de la pandemia. Quiere decir que América Latina está retomando la lucha popular, la lucha de los movimientos, y estamos demostrando al mundo que la relación tiene que ser más allá de los gobiernos. Y ese es el mensaje que nos gustaría que quedara, porque a nosotros siempre nos preocupa los gobiernos europeos, todos, hasta los llamados socialistas, han sido muy complacientes con la Unión Europea porque tienen miedo. Por ejemplo, el caso de Portugal. Entonces está creciendo en Portugal
un gobierno socialista, que sabemos cómo es el socialismo europeo, pero el que domina en esto, pero que está creciendo la derecha. Ha crecido la ultraderecha en Portugal 10%, no puede ser. Entonces, quiero decir con esto que aún los gobiernos que pueden ser de corte socialdemócrata, más socialista en Europa, son muy temerosos de Estados Unidos porque la Comunidad Europea los tiene prensados por el caso de Grecia, el caso de Portugal, los tiene prensados con las deudas. O sea, desde el punto de vista financiero, están sometidos a los préstamos de la Unión Europea y están condenados a eso. Entonces, si no se incorpora la independencia se recobra un poco la soberanía de los pueblos europeos, estamos condenados a que no avanza por esa vía y tendremos que avanzar por la vía de los pueblos. Eso es todo. Muy bien, muchísimas gracias, Elizabeth. Está claro que dentro de las oligarquías hay una parte que se beneficia con la sumisión y tienen un peso específico muy alto, y otra que tienen más tendencia a buscar su propia independencia. Y además están los pueblos que juegan su papel. Es un punto importante, y lo que has apuntado también de que los procesos de descolonización son procesos históricos muy largos que van más allá de la independencia política y también implican la liberación de las propias oligarquías coloniales que quedan en esos países y que siguen sometiéndoles y estableciendo relaciones de sumisión y dependencia contra las potencias externas, ¿no? La liberación de los pueblos, desde luego, requiere de un proceso histórico mucho más largo que va más allá de la independencia política, y ejemplos muy claros tenemos en Cuba y en Venezuela, y del trabajo que cuesta completar esos procesos de descolonización a lo largo de la propia historia de esos pueblos. Muy bien, no sé, ¿tenemos alguna palabra más pedida? Sí, Están por aquí Joaquín, Cristóbal y Eduardo. Pues venga. Muy breve por el tiempo. Europa no tiene proyecto propio y eso es lo que hay que asumir de aquí a la reformulación del orden económico internacional, y no solamente no lo tiene, sino que además no se le espera, y eso va poco a poco capilarizándose hacia los distintos estados. Si miramos lo que se ha apuntado el gobierno español como éxito en la pandemia, solo hay uno que se ha apuntado. Es el haber conseguido el paquete de ayuda de la Unión Europea a fondo perdido. No tiene más. No hay más. Y el Banco Central Europeo es el instrumento de flexibilidad cuantitativa que pone encima de la mesa el fracaso radical del capitalismo internacional. Todo esto sumado a la ruptura tremenda del sistema financiero europeo con una banca alemana que tiene en su saca decenas y decenas de billones de euros en derivados financieros sin poder colocar en los mercados. Luego, esta es la situación de Europa. ¿Y por qué mantiene esa dinámica dual? Porque yo creo que tendremos que incluir en el análisis cuál es la capacidad de penetración de las multinacionales españolas en América Latina. Mientras que España no pague un precio duro por ese juego de sumisión absoluta a Estados Unidos, en su capacidad de penetración en América Latina va a intentar jugar el doble juego. El juego de sumisión frente a Estados Unidos y el juego de seguir rentabilizando los resultados, las cuentas de resultados de las grandes empresas de este país, que no se sostienen con los mercados españoles y que muchas de ellas siguen a flote única y exclusivamente y fundamentalmente por sus inversiones en los mercados latinoamericanos, ¿no? Y por último, hacer una crítica de Europa es una cuestión poco fácil, porque lo que se ha hecho desde los medios es identificar el euroscepticismo fundamentalmente con la extrema derecha. Y entonces cuando uno hace una argumentación para romper el mito europeo, rápidamente se te coloca en toda esa marginalidad de la extrema derecha. Luego,
la propia crítica que estamos haciendo aquí, mediáticamente, tiene construida ya su lugar donde colocarnos, ¿no? Aún así, yo creo que el reto es claro, lo dejo ahí. Gracias, Joaquín. Cristóbal, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenos días o Buenos días. buenas tardes para ustedes. Y bueno, aprovecho para saludarles a todos. No había podido hablar ayer porque cuestiones de trabajo se me complicó, que he estado escuchando pues, por intervalos las intervenciones, ¿no? Quería comentar un poco lo que Ángeles planteaba. Creo que las dos posiciones siguen presentes en el imaginario pues, popular, social, mexicano, respecto a España, respecto a Europa en general, ¿no? Esa idea de, por un lado, países desarrollados, países estables, países en los que no debía haber sucedido lo que ha sucedido ahora con el COVID-19. Creo que fue una sorpresa en muchos sentidos y fue algo que alarmó de alguna forma al ver el impacto que ha tenido el coronavirus en países como España, como Italia, que eran concebidos como países ya estables, desarrollados, que superaron esos procesos o momentos de dictadura y que encontraron pues esta idea del desarrollo y de la democracia, ¿no? Y así se ha planteado en muchos sentidos, sobre todo por los sectores conservadores, desde luego, por gobiernos que ha mirado, como decía Martí, que sigue mirando a Europa en vez de crear en nuestras propias condiciones los proyectos políticos y encontrar las bases del desarrollo para una verdadera independencia y la ruptura con el colonialismo. Pero bueno, es algo que está presente todavía en el imaginario. Aunque también, y ahora en México vamos a tener una coyuntura muy particular que ya se ha empezado a despertar, que es este cumplimiento de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, del llamado fin de la conquista, o al menos del centro de México, que empezó a despertarse la discusión otra vez con las cartas que Andrés Manuel López Obrador, el presidente, enviar al rey de España, enviar al Vaticano, y empezar a resurgir un poco la discusión de esta visión, por un lado, como decirlo de alguna forma, rencorosa con el pasado, que mantiene ese dolor histórico por el proceso de conquista. Por el otro lado, sectores conservadores aprovechando esta para criticar al gobierno por plantear la necesidad de un perdón por parte de los poderes españoles, como el Vaticano y de otras instancias europeas o internacionales, hacia el pueblo de México en general, desde luego hacia las comunidades indígenas sobre todo. Y bueno, la insistencia del gobierno federal en ahora plantear esto y esta ruptura, y que él ha mantenido mucho ese discurso de que somos un país independiente y no somos colonia, ¿no? Lo cual, bueno, desde luego también está puesto entre comillas, ¿no? En esa coyuntura surge lo que creo que ustedes ya conocen, la iniciativa de la serie de comunicados que ha sacado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el planteamiento de una gira por diferentes países de Europa, particularmente por España, rompiendo con esta posición de confrontación con el pasado, que desde luego es también un poco de cambio del discurso para la crítica al gobierno actual, porque también el zapatismo había planteado plantea la existencia todavía del colonialismo, ¿no? De todas sus formas. Pero ahora lo interesante es un poco lo que comentaban los compañeros y compañeras antes, es que esto no se da a nivel de gobierno, sino se da a nivel de movimientos, de resistencias, que el encuentro, si se da, si se los permite, bueno, esta pandemia, se dará ahí, en las diferentes resistencias, en otras resistencias que no están a nivel de gobierno, no están a nivel institucional, no están muchas veces ni siquiera en la prensa comercial, sino que están en sectores pues, anarquistas, comunistas, socialistas, mucho más independientes, y que ahí tendrán autonomistas, que ahí tendrán sus punto de encuentro, ¿no? Y que volverá a poner en discusión la existencia, la no existencia o la necesidad de la superación del colonialismo, ¿no? En todos sus sentidos, ¿no? Creo que vamos a vivir esa coyuntura aquí en México, porque además, independientemente de la gira zapatista, ¿no? Reitero, viene el cumplimiento de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, que el gobierno federal aprovechará para hacer una serie de posicionamientos, ¿no? Entonces creo que ahí vamos a ver, creo que nuestro papel en ese caso no es
alentando las confrontaciones, sino más bien aprovechando para poder plantear efectivamente la existencia de un colonialismo todavía que se da junto con las formas imperialistas, un colonialismo interno, como planteó Pablo González Casanova hace muchos años aquí en México, y los pueblos latinoamericanos, en el mundo en general, y la necesidad de la superación de esos dos procesos, ¿no? Y es, bueno, desde luego, la complejidad que eso significa y la necesidad de la superación del modo de producción capitalista de manera particular, ¿no? Creo que las dos visiones están presentes, creo que se ha mantenido, pues, desde luego matizadas posiblemente en las diferentes clases sociales, en los sectores, pues, la burguesía, los sectores conservadores siguen mirando a Europa, a Estados Unidos como la panacea. Ahora, con lo que sucedió en el Capitolio con Trump, algunos aprovechaban para decir que el comportamiento del Trump era una llamada de atención al posible comportamiento del actual presidente si es derrotado en las próximas elecciones, ¿no? Tanto ahora en el 21 tenemos elecciones intermedias para renovar el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y de Senadores. En el 24 tendremos elecciones presidenciales, pero ese juego del discurso de la derecha o de los sectores más conservadores en torno a la imagen del presidente y del proyecto que está implementando, ¿no? Que solo es un proyecto muy contradictorio que tiene, pues, creo que algunas cosas interesantes, pero también muchas continuidades. Por ejemplo, lo decía yo en el foro pasado con los megaproyectos, particularmente el Tren Maya, llamados esos polos de desarrollo, que realmente son intervención de capital extranjero, desafortunadamente augurando más marginación de muchas comunidades, ¿no? Y despojo de tierras, explotación de la fuerza de trabajo y muchas cuestiones que ya conocemos, ¿no? Creo que eso va a continuar, bueno, veremos, creo que quizás en unos meses podremos encontrar algún otro matiz respecto a lo que planteaba Ángeles de la figura de España, de Europa en general, pero particularmente de España. Y aprovechando, ya que tengo la palabra, Román, un segundo, quería comentar hace un rato sobre lo que se hablaba de las vacunas, nada más para los compañeros que están pues, profundizando en el tema. En México la vacuna de Pfizer ya se está implementando, a la de AstraZeneca mandó la sustancia para que se reproduzca en México y se pueda hacer el proceso de vacunación. Ya hay la presencia, o bueno, a punto de llegar la presencia de la vacuna rusa, pero esto ha generado una disputa entre los sectores conservadores del PAN, del Partido Acción Nacional, los gobiernos estatales contra el gobierno federal, porque acusan al gobierno federal de la monopolización del proceso de vacunación, o sea, el control que está ejerciendo el gobierno federal sobre el proceso de vacunación, al no permitir la libre compra de los propios estados directamente con las farmacéuticas, y esto pues genera que la derecha critica al gobierno federal de querer, de retrasar el proceso de vacunación y por lo cual de incrementar todavía el número no solamente de contagiados, sino de fallecidos por el COVID, ¿no? Un juego perverso que se ha tenido en México desde el inicio de la pandemia por los dos sectores, tanto el gobierno federal como los sectores mucho más conservadores, y en efecto dejando relegado discusiones más importantes, como ya se han planteado aquí, con la necesidad pues de la reconstrucción y del fortalecimiento del propio sistema de salud, ¿no? Creo que son pendientes que tenemos nosotros en la lucha popular, que tendremos que seguir insistiendo en eso, y como en la cúpula políticas, pues bueno, se aprovecha esto para sus propias disputas muy alejadas de las necesidades populares, ¿no? Bueno, eso quería comentar y pues, muchísimas gracias, Cristóbal, y muy interesantes las aportaciones y el punto de vista de Latinoamérica también, de España y Europa, para nosotros es fundamental para no caer en el ombliguismo y en nuestra eurocéntrico y nuestra propia autovisión, que muchas veces está muy distorsionada. Muchísimas gracias a todos. Queda la intervención de Eduardo, queda después un descanso de 10 minutos que me temo que nos hemos comido, y os voy a pedir que nos saltemos el descanso y después de la intervención de Eduardo, que ruego también brevedad, perdón, como a todos, pasemos a los siguientes puntos, porque si no me temo que vamos a acabar unas horas poco decorosas. Entonces, vamos un poco a ello, si nadie se opone, y Eduardo cierra este punto y pasamos sin solución de continuidad al siguiente bloque.
Un apunte nada más, muy por encima, ¿no? El problema que tenemos en concreto en España es la desaparición de la resistencia. La izquierda no ha tenido ningún papel en todo este proceso, y mucho menos en la pandemia. Prácticamente ha desaparecido. Las movilizaciones populares que se dan son muy escasas, muy puntuales, no tienen continuidad, no forman un movimiento, y eso tiene un peso enorme, porque eso deja las manos libres a las fuerzas económicas y políticas que manejan este país. Entonces, no hay tampoco, yo no percibo, ojalá alguien me diera alguna pista, no percibo ningún síntoma de recuperación de esa situación. No lo veo. Eso no quiere decir que no haya que trabajar para construirlo, eso no quiere decir que tengamos que cambiar de actitud en modo alguno. Muchos de nosotros somos internacionalistas y tenemos esa visión del mundo como totalidad, pero aquí en nuestra sede, en nuestro entorno, es muy difícil percibir que exista fuerzas de resistencia que puedan entender en qué situación estamos o que puedan tener un análisis crítico sobre nuestro papel histórico y nuestro papel en este momento. Quiero decir con eso que prácticamente le estamos dejando las manos libres al capital, le estamos dejando las manos libres al imperio que nos maneja y nos manipula. El caso más evidente, yo creo, es la desaparición del movimiento contra las bases y contra la OTAN. Eso ha ido declinando y pasó de ser un movimiento mayoritario en los años 80 a un movimiento en que es incapaz ni siquiera de organizar una pequeña movilización contra las bases, que son el clavo que tenemos metido en el cerebro más importante. Entonces, eso es las condiciones en que nosotros estamos y con las que tenemos que trabajar. Pero hay un capítulo muy importante, que es el que se hablaba ahora, que son nuestras relaciones con el resto del mundo, precedentemente con América Latina, aunque ya habéis visto, se lo digo a los compañeros latinoamericanos, nuestra preocupación y nuestro trabajo con todo el tema de Oriente, pero nuestros vínculos con América Latina son muy cercanos y por lo tanto yo creo que sabemos trabajar algo mejor en ese terreno que en otros terrenos, por motivos culturales, de lengua y demás. Pero nos hemos encontrado muchas veces, y ahí viene la historia, que la imagen que se tiene de Europa y de España es esa imagen mitificada de la que hemos hablado. Y con los sucesos de la pandemia existe una posibilidad de desvelar esa mitología, de desvelar esos mitos, tanto de Europa como de España, y poner las cosas en la realidad, que es lo que nosotros pretendemos. Yo creo que es un trabajo muy difícil, muy complejo por todo lo que se ha dicho, pero es un trabajo inexcusable. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Pues cerramos aquí este bloque y abrimos inmediatamente el siguiente.